Oigan, qué gusto que nos acompañe este grupo de escritores, de poetas, que nos presenta este libro, Perros habitados por las voces del desierto. Nos da mucho gusto. Además, quiero decirles que es una primicia. Este libro todavía no está en librerías, a punto ya, se presenta hoy mismo en la noche. Así que, bueno, pues es un gusto tener a Claudia Kerig. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. A José Peguero y a Rubén Medina, que participan en este libro junto con otros 19 escritores. Además, lo interesante es que este libro, gran parte, es inédito. Bueno, Platíquenos, por favor, cómo se va construyendo esta publicación. Rubén. Muchos de los poetas en la antología no estuvieron publicando mucho durante los años. Algunos realmente... entonces, por eso hay muchos poemas inéditos en la antología. La idea era seleccionar varios de estos poemas a través de los años. Algunos poemas son escritos en los años 70, 80 y en algunos otros poetas hay poemas de los años 70, 80 e incluso los 90 y más recientemente. Pero muchos, yo creo como un 30% de los poemas en la antología se publican por primera vez. A ver, esto es interesante porque hay que contextualizar que estos escritores que nos acompañan esta noche y aquellos que están recopilados también en este libro pertenecen a una corriente denominada infrarrealismo, que surge por allá de los años 70, en 1975 en nuestro país, y que no encuentran respuestas en las ciencias sociales y las buscan más allá. Platícanos un poco de este movimiento infrarrealista para que sepa el público a qué se enfrenta con estos perros. Con estos perros, ¿a qué se encuentran? Bueno, ¿Qué se van a enfrentar? A una poesía bastante libre, abierta, comprometida sobre todo consigo mismo. Y que, digo, hay un poema que hemos platicado mucho, que platicábamos ayer justo con Claudia, que es un poema que creemos que es un poema vertical de la poesía mexicana y que poco a poco ha ido ganando un espacio. Y que no tiene todavía el reconocimiento del lugar que se merece, que es el poema Los consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger, de Mario Santiago Papas, que era un poeta del grupo que falleció hace 16 años. 1998. Sí. Pero en fin, creo que esta parte es Claudia quien quiere comentar un poco. Y que además, por ejemplo, el Pasquero aparece en Los Detectives Salvajes como uno de los personajes, igual que todo este movimiento. Quizá lo conocemos mucho en gran medida por esta obra de Bolaño. A mí me gustaría decirte algo sobre eso. Justamente la antología, lo que yo creo que viene a aportar es documentar, ya no desde el lado de la ficción como lo hizo Bolaño, la existencia y la vigencia del grupo de los infras, que así se llamaban los infras. Es decir, Bolaño le dio ya legitimidad ficcional al grupo, y la antología de Rubén, entre otros documentos que han salido sobre este movimiento, pero me parece el más reciente, y aporta mucha información de contexto que es importante tener porque la historia oficial de la poesía mexicana está muy bien documentada, pero la historia extraoficial de la poesía mexicana, y en ese lugar entran los infras, no tiene en general documentación. Entonces este libro va a informar sobre el momento, sobre lo que ocurría tras bambalinas en la poesía mexicana en los 70s, al margen de lo que ocurría en la literatura oficial, ¿no? Siempre es interesante iluminar una constelación de eventos, de autores que están en la oscuridad. Claudia, sobre todo ahora que mencionas esto, lo no oficial tiene que ver justo con las raíces del movimiento infrarrealista, que dice, bueno, nosotros no solamente no quieren pertenecer a las corrientes oficiales de la literatura, de la creación, sino que están en contra de este establishment cultural, de este establishment literario, y entonces se quedan en un movimiento pues que no tiene que ver con la institucionalidad. Además es un momento muy políticamente importante después del 68, está Luis Echeverría en el poder, en fin, es un momento desde ese punto de vista muy interesante, muy rico, con muchas lecturas, ¿no? Sí, yo creo que has tocado el punto principal acá, que este grupo en cierta manera se automargina y decide no pertenecer
a los diferentes grupos, a las diferentes revistas. Y al hacerlo viene a repensar diferentes maneras, otras maneras de ser poeta, de escribir poesía, de asumir cuestiones éticas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta inicial, muchos de los poemas son inéditos, ¿verdad? Precisamente por eso, pero yo creo que este grupo está, digamos, entre el centro y el margen, ¿no? No se ubica en el centro, no se ubica tan meramente en el margen, ¿no? Sino que en cierta manera esto es como tomar un poco el centro, dar estos documentos, sí, claro, mostrar esta poesía, mostrar la vigencia del grupo, y en el sentido de que somos un grupo que también tiene obra, porque se ha caracterizado en cierta manera que a partir sobre todo de la novela de Bolaño, ¿no? Que no hay ninguna, en la novela no se habla de lo que escriben estos jóvenes, ¿no? Sí, entonces de repente aparece como que es una neovanguardia sin obra, ¿no? Y entonces un poco esta antología viene a refutar esa idea, que sí hay una obra, pero que ha sido una obra construida siempre pensando en esta manera de oposicionarse, ¿no? De no seguir los lineamientos dominantes de la poesía, de los grupos literarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es ahí el punto quizá clave para ver la antología, ¿no? Y algo también muy interesante a propósito de estos cánones que se desafían, hablabas de la ética un poco de la época, y me gustaría también abordar los temas que se abordan en las poesías infrarrealistas, que son muy vigentes, son el cuerpo, el erotismo, la sexualidad, pero vistas desde esa ética exterior, una ética externa. Pues la ciudad, la vida cotidiana, ¿no? La identidad, el ser, el personaje. No sé, esto, bueno, ahora sí que los investigadores pueden hablar un poquito más de eso, pero no hay tema oculto. Pues yo no creo que haya una temática en particular, más bien hay una actitud bastante honesta. Me parece que si algo llama la atención es una cierta franqueza para hablar de algunos temas, una falta de pose como poetas, una búsqueda. De hecho, pues hay que tomar en cuenta que éramos muy jóvenes cuando empezó este grupo y estábamos aprendiendo a escribir poesía, no éramos poetas consumados, muchos de nosotros no despegamos siquiera como poetas, pero entre nosotros ya había poetas sólidos como Mario Santiago. Yo creo que él a los 22 años, cuando leyó Los consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger, ya era el poeta en el que se convertiría, si se puede decir de esta manera. Estábamos explorando, y esa frescura de estar explorando desde los márgenes de la poesía es la que se siente en muchos de los poetas. Y si quisiera yo añadir un poco, en los años 70 hay una gran transformación cultural en el mundo, y se vienen a replantear muchas cuestiones sobre la individualidad, sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre el placer, y también la relación del individuo y el Estado. Entonces, en cierta manera, el infrarrealismo pone atención a estas transformaciones. Veíamos nosotros una poesía muy encerrada, como la reflexión, la intimidad, y a nosotros nos interesaba más la vida, el mundo, lo que estaba pasando, lo que pasaba en las calles, lo que sentían las gentes. Había también una manera en que empezaba a haber una ruptura entre la alta cultura y la cultura popular. Entonces ahí el lenguaje va cambiando. Entra la poesía, otro tipo de lenguaje. Y veíamos que muy importante para la poesía era cómo se transforma el lenguaje, cómo podemos nosotros usar el lenguaje para hablar de eso que estamos viviendo. Entonces yo creo que por ahí hay una exploración. Pero el punto aquí es que quizá el punto que nos une a todos nosotros es una posición ética, ¿no? En el sentido de no seguir los lineamientos de los grupos dominantes y las imposiciones. Y entonces eso nos une un poco, es lo principal. Y luego la estética es muy diversa. Puedes ahí ver en la antología, cada poeta tiene su propia manera de concebir las formas, la estética, el ritmo, las imágenes, ¿no? Y también la exploración, el poema como explorando algo desconocido, ¿no?
Estando, bueno, totalmente de acuerdo con esto de que las estéticas y las temáticas son completamente diferentes, a mí me gusta mucho esta poesía, El Principio, de Claudia, porque yo creo que ahí vibra mucho de este sentido de exploración, de viaje, de búsqueda. Si me permites leer un fragmento, o tú me ayudas a leerlo. Te lo permito. Bueno, pues si después cerramos esta conversación leyendo este fragmento, que yo creo que habla mucho de esto que nos acaba de comentar Rubén. Dice, El Principio: busco, ojeo, cavo, rasguño todo lo que sé y lo que no sé, por encontrar las palabras exactas, las únicas que pueden deletrear mi auténtico aire salvaje, mi humano perdido. Aunque el vocabulario es pequeño y ningún significado alcanzaría, con las dos manos, con la boca y el cuerpo, toda mi realidad. Pues ahí está. ¿Qué tal? Reiterar muchas gracias, Claudia. José, muchísimas José, gracias, Rubén, muchas Claudia, gracias. Rubén. Reiteramos las presentaciones. Ahorita se tienen que ir corriendo aquí a las 9 de la noche en la Rosario Castellanos. Mañana en el Chopo a las 8 y el 3 de junio en el Foro Alicia a las 7 de la tarde. Muchas gracias, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias. Y mucho éxito. Perros habitados por las voces del desierto. Gracias. Y nosotros, antes de irnos a un corte, regresamos al Palacio de Bellas Artes con Julio López, quien está con Harold Torres, actor de La Cebra. Adelante, Julio.